Hola, bienvenidos todos a su programa Mesa Central en el periódico El Colombiano. Este día estamos con Olga Rendón, la editora económica, y Juan Diego Ortiz, el editor de Metro. Olguita, Juan Diego, ¿cómo están? Me encontré esta semana con alguien que me dijo, los veo a ustedes siempre porque logran resumirme como lo que pasa en la semana, porque ya es muy difícil entender lo que pasa en este país. Y yo le dije, sí, para nosotros es un trabajo tratar de entender el país. Escoger los temas y escoger los temas cada semana. Además tenemos que saber mucho, conocer mucho los temas para poder comprimir en este pequeño espacio pues toda la información. Pero hoy empezaremos con un tema que pues a mí particularmente, y yo creo que a toda la ciudad y el país le ha dolido mucho, que es pues la muerte. Yo digo la muerte de Sura. De hecho yo vine de luto, pues nunca había venido, porque me siento de verdad muy triste por lo que creo es la muerte, o no es la muerte, Olga, de Sura, de EPS Sura, hay que aclarar. De EPS Sura. Luz María, pues yo luego de hablar con la doctora Juana Francisca Llano, presidente de Suramericana, decía, Sura ya no tiene remedio, EPS Sura ya no tiene remedio, porque la situación financiera a la que llega la EPS es demasiado delicada. No está en cuidados, no está en cuidados intensivos, aunque digamos, no se le ha dado la cristiana sepultura, pero realmente publicábamos los datos. Es que este gráfico es muy revelador de por qué se murió Sura, porque fíjense, pueden ver ahí en el gráfico que les vamos a presentar, en el 2000 hasta el 2021 Sura daba utilidades, no muchas para la cantidad de dinero que maneja esa empresa, pero daba utilidades. Pero en el 2022 y el 2023 ya llevan acumulados 221.000 millones, 360.000 acumulados, 221.000 millones de pérdidas al cierre del año anterior. Sí, pero en total 380.000 millones de pérdidas en 2 años. Pues ¿quién va a sostener una empresa que le da? ¿Quién le va a pagar a Sura por eso? Es decir, ni porque fuera la hermanita de la caridad ni nada, tratando de ayudarle al Estado a ver que si no cumple con el tema de la salud. ¿Y cuál es la razón de que en estos 2 años se haya desplomado de esa manera? Hay varios factores. Luego de la pandemia, la salud resulta mucho más costosa, todo en la vida está más caro, lo vemos en la vivienda, en el mercado, en lo demás, y los medicamentos y los insumos médicos también han subido muchísimo, pero hay un problema muy, muy grande, y es que el gobierno nacional no aceptó subir la unidad de pago por capitación, que es lo que le paga a las EPS para que atiendan a cada paciente, al nivel que era requerido. Todas las EPS decían, necesitamos al menos un aumento del 16%. Y el gobierno de alguna manera se ranchó y dijo, no, va a ser la inflación, va a ser 12%, un poquito más por arriba de la inflación. Ese dinero no era suficiente para atender. El presidente Gustavo Petro, por ejemplo... Es decir, un hueco de 4 puntos por cada paciente. Por cada paciente, eso es demasiado. Y se refleja en las pérdidas. El presidente Gustavo Petro decía, por ejemplo, ese día que el gobierno nacional le ha dado en el transcurso del año a EPS Sura 3,5 billones, y uno ve los billones como una cosa inmensa, pero es que tiene 5 millones, casi 5 millones y medio de usuarios, muchos con enfermedades muy graves, de enfermedades crónicas, enfermedades como el cáncer, pacientes con enfermedades huérfanas, y además cada vez vivimos más, ¿cierto? Entonces, como llegamos a más viejitos, pues hay que atender a la población por más tiempo. Y decía también la doctora Juana Francisca que les habían aumentado entre el 2022 y el 2023, aumentaron en 13% el cubrimiento que se tiene que hacer del plan obligatorio de salud, porque como en Colombia nos hemos acostumbrado a ser muy garantistas, que eso pues es muy bueno, pero es muy bueno cuando hay recursos, pero si no hay recursos no puedes estar dando derechos y derechos que para cualquier cosa te atiendan, que te hagan el tratamiento más complejo. Entonces, les aumentaron en 13% esto. Después de pandemia se había acumulado mucho la atención médica, entonces toda la gente que había dejado ir al médico en pandemia, que se había dejado hacer operaciones. Se aplazaron todos los tratamientos. Se aplazaron, entonces sí. Todo eso se acumuló. Entonces todo eso sumó una cantidad de gastos y cada vez los tratamientos son más costosos, claro, porque los laboratorios investigan, sacan nuevos medicamentos, sacan nuevos tratamientos que pueden costar. Hay gente que le pagan las EPS un tratamiento de 1.000 millones de pesos al mes. Es que eso es absurdo, pero les toca pagarlo, porque si no se pone la tutela,
y entonces la tutela obliga a la EPS, entonces la EPS, en vez de utilizar esos 1.000 millones de pesos, para mucha gente pues le toca, eso es todo un dilema médico de todas maneras. Qué bueno para el paciente que en Colombia la salud sea un derecho fundamental. Pero mire, por ejemplo, EPS Sura anuncia esta decisión el martes en la mañana y el lunes en la noche la Corte Constitucional había establecido que todos los pacientes que tengan que desplazarse a un tratamiento médico, a un procedimiento quirúrgico por fuera de su ciudad, las EPS le deben pagar el pasaje y el alojamiento junto con el acompañante. Entonces, imagínense eso es absurdo. La presión económica de todo. ¿Cuántas cosas se suben? Y las EPS, el único recurso con el que cuentan es la UPC y los presupuestos máximos, que pues es otra cosa muy técnica, pero es un recurso que es fijo por la cantidad de pacientes que tengan, independientemente de que estos estén muy aliviados o muy enfermos. Como decíamos en un editorial que hay presidentes como Churchill que pasan a la historia por frases como sangre, sudor y lágrimas, que fue lo que dijo antes de ir a combatir a Hitler, y que hay otros como Gustavo Petro que tal vez también se harán famosos por esa frase también muy corta que decía que el sistema de salud se iba a caer chu, 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 y efectivamente el chu, chu, chu fue que se cayó, pero no es porque tuviera que caerse, porque yo creo que a todos los presidentes les ha tocado muy difícil. El sistema de salud nunca ha sido fácil de pagarle, de sostenerlo, de atenderlo, de evitar, porque a muchos les ha tocado muchos casos de corrupción dentro del sistema de salud y lo han tenido que combatir. Pero el presidente Petro lo que dejó, se quedó mirando, se quedó esperando a ver cómo se caía, como lo anticipó en ese video que podemos ver. Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. ¿No? No. Es prácticamente inexplicable por qué se da la crisis de las EPS hoy y no pasó en pandemia, por ejemplo. No teníamos unidades de cuidados intensivos, no teníamos con qué atender a toda la gente y todo el sistema de salud se puso, junto con el gobierno, la camiseta para atender a todo el mundo, para que no tuviéramos la situación que tenían los otros países donde no tienen un sistema de salud tan robusto como el nuestro. En cambio ahora tenemos casi todas las EPS y no se les hicieron intervenidas. Aumentos desproporcionados tampoco. Pues el gobierno invirtió mucho en crear las unidades de cuidados intensivos. Pero las EPS y las IPS tuvieron que contratar especialistas, traer gente hasta del exterior para poder atender a los pacientes aquí. Pero el gobierno se quedó sentadito esperando a que eso ocurriera, porque de alguna manera lo que quería. Estaba convencido de que lo que necesitaba era la reforma a la salud, que se hundió. Que además hay que hacerle una evaluación a eso, esto de la reforma de salud. Yo creo, cada vez estamos más convencidos que el presidente Petro quiere volver a un esquema que teníamos hace 30 años del Seguro Social, que era la salud atendida por el Estado, que quebró, que fue un fracaso y que por eso tuvimos que cambiar a este otro sistema que nos había dado prácticamente 100% de cobertura en salud. Es decir, puede que no llegara hasta la última montaña, en el lugar más perdido, pero esa persona en la última montaña podía llegar a una ciudad a que la atendieran. Y tenía un sistema gratis que la atendía. Y los datos de cobertura lo dicen, superando el 95% y con una expectativa de vida que subió en los últimos 15 años. Entonces, lo que quería el presidente Gustavo Petro es, como en esta nostalgia de la estatización, que uno no sabe ya si es nostalgia ideológica o si esto se combina con que cada mes el Estado les gira a todas las EPS para atender a los 52 millones de colombianos en salud y a los otros tantos venezolanos que también los atendemos, les gira entre 6 y 7 billones de pesos al mes. Al presidente Gustavo Petro le gusta tener ese dinero en sus manos, porque necesariamente, obviamente uno dirá, pues será para atender en salud, pero quién sabe, porque podría no, siendo el Estado, entonces ya no tiene el contrato con los privados, ya no tiene la obligación de enviarle a las EPS esa plata, probablemente sí a las IPS, pero de todas maneras puede tener un manejo más para él de esos recursos. Y supongamos que es para atender en salud y que fuera una cosa sin corrupción ni nada. ¿Quién más que quien sabe hacerlo puede hacerlo mejor? Las EPS llevan 34 años atendiendo a los pacientes
aprendiendo la gestión del riesgo y ayudando a que la salud de los colombianos no colapse. Es que el sistema de poner a unos privados a administrar fue de las revoluciones sociales más importantes que ha tenido este país, porque el Estado cada 4 años cambia. Y el Estado a veces llegan unos buenos, a veces llegan unos malos. Mientras aprenden los que llegan, esto se vuelve un desbarajuste. Entonces realmente, pues habrá que decir que cuesta vidas, porque hay mucha gente esperando un tratamiento y cualquier tiempo es vital dentro del tratamiento que tenga. Mire, tenemos un compañero que precisamente ayer estuvo viajando por toda la ciudad, que su abuela es maestra, entiendo, fue maestra, sí. Y le tocó recorrer no sé cuántas 7 hospitales de la ciudad para que la atendieran. ¿Por qué? Porque están cambiando el sistema de salud de los maestros. Entonces, ¿cuántas muertes se va a echar el hombro Gustavo Petro y su gobierno? ¿Cuántas muertes van a reconocer que tendrán que asumir por haber acabado con el sistema de salud? Porque no es solamente Sura la que se muere. Cuando pregunte que de qué se murió el sistema de salud, habrá que decir que se murió de chu. Pero yo tenía una pregunta con respecto a la carta que mandaron Sura, que mandó en su momento Sanitas hace un año advirtiendo que tenía que subirse la UPC o esto iba a suceder, y lo que dijo Alejandro Gaviria, el concepto de la inacción del gobierno, que se entró todos sus esfuerzos en el trámite de la reforma a la salud. ¿Qué pasó en este año? Que se advirtió que esto iba a suceder y aún así dejaron morir las EPS. No pasó nada, porque era lo que estaba esperando. Estaban viendo que pasara el chu. Muy evidente ese concepto de la inacción. Y además el gobierno también queda hoy en una posición compleja, porque es que hoy el gobierno, supongamos que acepta a Sura, pero aún sin aceptar a Sura tiene una gran cantidad de pacientes, cerca de 20 millones de usuarios en EPS que están intervenidas. ¿Cómo va a ser la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar el servicio de todos los usuarios si no hay una UPC suficiente? ¿De dónde va a salir la plata? Porque ahora sí la tienen que subir. Claro, es ahora qué viene, que es lo que todos nos preguntamos, ¿qué viene? Pues por ahora vamos a estar por lo menos 2 meses más o menos con lo mismo, porque Sura tiene la Superintendencia de Salud tiene 65 días. 65 días para responderle. Pero en ese momento la superintendencia, ¿qué debe responder o qué opciones tiene de responder? Bueno, legalmente la superintendencia tiene 2 opciones. Aceptar el desmonte progresivo de Sura, que es que Sura le va a ayudar al gobierno a que los pacientes, los afiliados pasen a otra EPS de un modo ordenado y demás. Entonces yo, por ejemplo, que soy de Sura, ¿a dónde me voy? La Superintendencia Nacional de Salud decidirá a dónde manda cada paciente, pero a cada afiliado. Solo nos puede mandar a unas poquitas EPS. De las EPS que no están intervenidas, la única grande es Salud Total, pero no tiene la capacidad para atender a 5,5 millones. Que ahí también está el problema de Sura. Sura recibió muchos afiliados de las quiebras pasadas, de Saludcop, de Comeva, bueno, de todas. De hecho, en los últimos años ha aumentado casi 50% la cantidad de afiliados, y obviamente eso es recibir problemas, porque son personas que vienen de una mala atención en una EPS que estaba en problemas. Ahora, el gobierno decidiría a dónde mejor dicho, va. Entonces, en teoría, yo no podría pasar a Salud Total, o sí podríamos, no es se que sabe. ahorita hablamos del drama que vivimos en Antioquia, porque todas las más grandes están intervenidas o están a punto de desaparecer como Sura. Si usted hoy quisiera pasarse solita, pues sería Salud Total, que es la grande, que no está intervenida. No me interesa pasar. Es más que vea, Sura, pues estamos en Sura y tenemos que buscar otro escampadero. Sabia Salud es la que sigue, está intervenida. La nueva EPS está intervenida. Queda solamente Salud Total. Porque las más grandes, realmente las más grandes entraron en colapso. Claro, y una EPS intervenida, la gente no se puede salir de ella ni puede recibir nuevos afiliados. Bueno, entonces esa no es la alternativa. ¿Qué otra alternativa tiene Supersalud? La Supersalud puede decidir intervenir a Sura, porque Sura no cumple con el capital necesario para atender los requisitos de habilitación, se llama. Como no tiene patrimonio, de hecho, hace rato, cumpliendo con eso, deberían haberla intervenido. Entonces, con la intervención, uno se podría quedar más o menos con la misma estructura de Sura. Sura seguiría teniendo. Pero con el gobierno nacional al mando, vemos que ha sido un desastre absoluto lo que pasa en Sabia Salud, que lleva un año intervenida, todos sus indicadores han venido en caída, y hemos visto esta semana cómo han colapsado los servicios de entrega de medicamentos en San Diego y en la Avenida del Poblado, la gente desesperada porque nadie les entrega un medicamento. Porque claro, queda el andamiaje, pero la administración la retiran y es el gobierno
gobierno es un interventor. Sí, entonces ¿Quién- esa quién tampoco lo es la hace? solución. Y esas son las dos únicas Esas son opciones. las dos hay. opciones. Ahora, Yo le tengo otra hay opción. una más sensata. ¿Cuál? Esa es la que el misma que yo gobierno estaba pensando. apruebe aumentar la UPC Claro, e invite que a las gobierno, EPS. eso es, el gobierno salve a Sura. Es decir, si el gobierno fuera medianamente inteligente, medianamente sensato, medianamente quisiera el país. Yo creo que sensato más porque la información está dada, si fuera sensato. Si quisiera el país, salvaría a Sura, le subiría la UPC. Subiría la UPC para que Sura pueda seguir subsistiendo. De hecho, vale la pena reconocer que Confama inmediatamente salió a decir: nosotros atendemos en nuestras IPS casi 2 millones de personas de las que atiende Sura, seguiremos atendiéndolos, y el alcalde de Medellín también salió a decir: vamos a reforzar el Hay sistema. una inversión, exactamente, en el sistema de salud público que viene muy maltrecho por todos los casos de corrupción que hubo en el Hospital General, en Metrosalud, en toda la red pública. Hay una inversión adicional para que se dote la unidad hospitalaria de Buenos Aires, que es una deuda de hace más de 8 años, para poder que haya quirófanos, y eso se habilite en diciembre, y para poder regular la atención en Metrosalud y en el Hospital General. Pero el hueco que dejaría Sura en Antioquia es impresionante. O sea, Sí, la es muy grande, presencia- pero digamos, muy bien por parte de David Escobar y por parte del alcalde Federico Gutiérrez por dar un poco de aliento, pero el aliento fundamental, ojalá, lo del gobierno nacional, mejorando la UPC para que Sura pueda seguir funcionando. Y si no fuera- sé si estamos soñando, si estamos siendo ilusas. Eso iba Si a fuera preguntar, porque- intervenido Sura, hay un problema, y es que Sura tiene 2 billones de pesos hoy para pagarle a todos los que le debe. Si la intervienen, no se puede gastar esos 2 billones, y entonces en el momento en el que se agrave la situación de EPS Sura, pues a los hospitales, las clínicas y los proveedores a los que les debe, no tendría con qué pagarles. Bueno, estábamos terminando en un punto de esperanza y usted vuelve y nos baja. Pero bueno, aquí así vamos y ojalá Luzma, se pero- salve Sura. Sí, pero quería preguntarle eso porque una de las preguntas en la rueda de prensa a la presidenta Sura, precisamente si había alguna posibilidad. Ella dijo que en el papel ninguna de las alternativas del gobierno serviría para que Sura fuera viable. Se estaba refiriendo a las reformas a la salud. Las reformas a la salud, ninguna de las dos que ha presentado el gobierno, dice Sura, satisfacen pues como A la las necesidad. reformas a la salud que no son buenas, que nos han distraído, que han acabado con mucha de la gobernabilidad. Han sido un desastre verdadero esas reformas a la salud. Oiga, y el otro gran tema, y también muy preocupante y muy caótico, ha sido todo este tema de la constituyente, de la reelección. Sale uno a decir que sí, sale el otro a decir que no. Vi Santiago Ángel, que nos acompaña, nuestro editor político. Santiago, vi que el presidente Petro se retractó o qué pasó, se patració de la constituyente. Miremos el video y usted nos cuenta qué fue lo que pasó. Yo no he hablado aquí de una asamblea constituyente, como repite una y otra vez la prensa. Y menos aún que para reelegirme, los que se reeligieron fueron otros, no yo. Cambiaron la constitución para ello. Aquí yo estoy hablando de un poder constituyente. No confundan el objetivo con los medios. Pues Luz María, el presidente Gustavo Petro dijo en esta oportunidad en un discurso, otra vez de esos discursos que venía haciendo en los recorridos en varias ciudades del país, que él nunca ha hablado de una Asamblea Nacional Constituyente y que eso se lo inventó la prensa. Pero pues hay que recordar al presidente de la República que por supuesto que él ha hablado de Asamblea Nacional Constituyente en esos términos taxativos. Lo dijo por primera vez en Puerto Rellena, fue última hora en El Colombiano y en toda la prensa, y después de eso se ha referido, aunque hizo una modificación para hablar de Asamblea Nacional Constituyente, al poder constituyente. Oye, El presidente sí lo ha dicho. ¿No será que él se está sintiendo muy solo con esa propuesta? Porque fíjese que esta semana, o han salido varios, por ejemplo, Iván Cepeda, que es un senador muy cercano a él dice que él no le jala la constituyente. Rodrigo Primi, que ha sido un jurista que muchas veces trata de interpretar lo que Gustavo Petro quiere, pero también salió a decir que la constituyente era una locura. Margarita Rosa de Francisco, que es la tuitera por excelencia de Gustavo Petro, la que le hace más propaganda,
también salió a decir que no le jalaba la constituyente. Por momentos me parece que se está quedando muy solo. De hecho, una anécdota, ayer en Córdoba, en Pueblo Nuevo, lo dejaron solo el alcalde y el gobernador porque él había dicho que iba a las 8 de la mañana, llegó a las 5 de la tarde, y entonces le tocó en la mesa solo porque no llegó. Pero bueno, volvamos al tema. Oíste, Luzma, tenés toda la razón. Cada vez está más solo y los que lo acompañan son, digamos, personas que no brillan mucho en el pacto histórico. Salió a Álvaro Leiva, que no es del pacto histórico, salió a apoyarlo, salió con lo del articulito que hablamos hace 8 días, y esta semana la congresista Isabel Zuleta de Ríos Vivos, muy conocida aquí en el norte de Antioquia, también conocida por ese audio en el que decía que iban a quemar a Fajardo, ¿no? Una mujer digamos, polémica, dijo que querían reelegir a Gustavo Petro. Obviamente esa reelección va ligada a la constituyente. Es decir, el pacto histórico parece infartado por dentro por estos movimientos o por estas declaraciones del presidente Gustavo Petro, que hay que decir que él dijo sí que era necesaria hacer una constituyente porque sus reformas no iban a salir, sabiendo, porque él interpreta la democracia de esta manera, que como él había ganado, las reformas también tenían que salir adelante en el Congreso. Pero mire, y decimos quiénes son los que están a favor de lo de la constituyente, porque creo que Gustavo Petro se está quedando cada vez más solo con personajes más maluquitos del panorama nacional. Por ejemplo, ya decía usted, la senadora Isabel Zuleta, que lo que ha aparecido siempre es como en un ánimo destructivo de personajes que valen la pena en la política del país, pero también Pablo Beltrán, sí, guerrillero del ELN que se ha dedicado a acabar el país durante 50 años, salió a apoyar la constituyente de Gustavo Petro. Y Álvaro Leiva Durán, que es un tipo supremamente polémico. Álvaro Leiva Durán ha sido protagonista de todos los momentos más oscuros de la historia de Colombia en los últimos tiempos. Y lo menciono porque él salió a plantear por qué sí se hacía una constituyente, pero algo sucedió porque el miércoles él trinó: se llevarán grandes sorpresas, todo para bien de la patria y de todos los colombianos. Y el jueves ya como que algo le pasó, como que el presidente ya no le copió más, porque él salió a decir: como en la obra de León Caballo, payasos, la comedia es finita. Por fortuna, lejos de mí, el mal de Alzheimer. Amanecerá y veremos. Nadie lo entendió. Pero lo que quiere decir es que se llevarán grandes sorpresas, no hubo la gran sorpresa. Entonces, de pronto es que ya ahí se dividieron tanto, y por eso Gustavo Petro tal vez sale a decir: yo nunca he hablado de constituyente. Se quiere bajar de esa tormenta porque se estaba quedando lejos, se estaba apartando a sus mejores fichas de esa propuesta. Y por otro lado, uno no ve el apoyo de los ministros, ¿no? Mira que antes el presidente Gustavo Petro tenía mucho apoyo, los ministros iban a decir lo que él estaba buscando, pero en esta oportunidad, alrededor de la constituyente y de la reelección, todos los ministros han pasado de agache. No solamente de agache. 2 ministros se han pronunciado, el ministro del Interior y el ministro de Justicia, diciendo que no. El de Justicia sobre la constituyente que no, que ninguna movida constitucional podría hacerse por fuera de la Constitución. Y el de Interior diciendo que no, que la reelección para nada. Aunque Gustavo Petro siempre ha sido ambiguo, siempre ha dicho que no reelección, siempre ha dicho que no constituyente. Pero yo no quiero que nos quedemos en constituyente, y quería preguntarle a Santiago, porque en el fondo yo creo que lo que estábamos haciendo, que están generando con todo este caos, entre otras es generar un caos como para que la gente les responda, como para buscar llegar a un fin, pero también para tapar los grandes escándalos que están afectando al gobierno. Santiago, usted ha estado muy al frente de todas estas denuncias, de lo que llamamos ahora ya Olmedo Gate, que es el tema de para no decirle esa palabra tan difícil de pronunciar, que es UNGRD. UNGRD, no sé. Santiago, ¿qué ha pasado con el caso del Olmedo Gate esta semana, que esperábamos que fueran a la fiscalía y que la fiscalía pronta se moviera a investigar una cosa que ya son 380.000 millones de pesos que se habrían invertido en corrupción? Hay quienes ya dicen, hay periodistas que hablan de 1 billón de pesos que se habrían destinado desde esa unidad de riesgos a corrupción. ¿Qué fue lo que pasó esta semana? Pues Luz María, seguimos esperando que la Fiscalía nos dé alguna noticia sobre los avances en el principio de oportunidad solicitado por Sneider Pinilla, el exsubdirector, y por Olmedo López, el director.
Ambos fueron a la fiscalía el martes. De hecho, de allí surgió un compromiso de Olmedo López, que fue no dar más entrevistas a los medios de comunicación. Y luego la Corte Suprema hizo varias diligencias porque tiene que investigar a los aforados, es decir, a los congresistas que han sido mencionados en el caso. La Corte citó a Wadid Mansur, a quien Olmedo acusó en entrevistas con medios, y a Olmedo también lo citó, pero el abogado aseguró que esa notificación o esa citación no le llegó a él. Y por esa controversia, Olmedo denunció que fue intentado ser trasladado en vehículos escolares que no tenían protección. Incluso lo único que le dijo a la Corte, porque se quedó en silencio durante esa declaración, es que ha recibido amenazas de grupos armados organizados. Pero en el entretanto, la Fiscalía... ¿Grupos armados organizados qué será? ¿Serán las FARC o las disidencias de las FARC? Pues son como el ELN. Yo no veo bandas criminales metidas en ese lío. Sí. Sí. Él le contó esa información que nosotros conocimos en El Colombiano a la Fiscalía el martes y se lo dijo a la Corte Suprema. Y pues obviamente cuando lo fueron a intentar trasladar extrañamente en una camioneta, en un vehículo, en una van escolar, pues Olmedo López no lo aceptó y terminó siendo trasladado igual por su escolta, que es de la Fiscalía. Pero la conclusión es que la Fiscalía no ha consolidado el principio de oportunidad al punto de que ni siquiera sabemos si se los vaya a conceder a ambos. Y las pruebas pues están en la mitad de la historia. Porque precisamente usted publicamos un artículo esta semana sobre las 7 grandes revelaciones de Olmedo López, porque él en las entrevistas que estuvo dando a los medios de comunicación, que era por primera vez que hablaba el propio director de la ONG-GRD, que era la que estaba repartiendo esta especie de mermelada corrupta, esas revelaciones realmente son muy impresionantes. Él habla de que había un cónclave y se refería a un cónclave porque él decía éramos 5 personas, todos altos dirigentes del gobierno, es decir, ministros y tal vez consejeros del presidente, además de él, que decidían para dónde se iba a ir la plata. Y él dice, y finalmente él hizo cuentas de que destinaron 380.000 millones para darle a los congresistas y 200.000 millones para dejarle a uno de esos altos directivos que aparentemente o era un director de departamento administrativo, que podría ser Carlos Ramón González cuando era director del DAPRE, que es como el secretario general de la presidencia, o de pronto el ministro del Interior. Que hay una pelea, ¿no? Claro. Entre el ministro del Interior y Olmedo López, porque Olmedo López se la tiró toda y el ministro del Interior dijo que lo iba a demandar incluso por infamia. Claro, pero se supone que les dieron 200.000 millones de pesos a ellos para que siguieran repartiendo, porque era repartir contratos de la plata de los más vulnerables, repartírsela a los congresistas para que ellos los utilizaran de una manera. Obviamente ellos dan los contratos, pero son esos contratos en los cuales finalmente se termina ejecutando solo un 30 o un 40% de la plata y el resto se lo ven la manera de robarse. La idea es despacharlo para que se vean unos beneficiados para poder mover las reformas, que en ese artículo que menciona Luzma, Santiago puso un punto muy importante que me parece que no se puede dejar de lado, y es que la fecha de las contrataciones, o sea, el momento del giro de esos pagos, coinciden totalmente con las votaciones de las reformas. De las reformas sociales que el presidente quería pasar en el Congreso. Por eso cuando a Olmedo le preguntan en todos los medios por nombres propios, los ministros, prácticamente a la única persona que deja por fuera es a Laura Sarabia, que no estaba en el gobierno, pero le preguntan por Bonilla, por el ministro la ministra de Trabajo. Claro, porque el ministro Bonilla tenía que estar porque él era el que hacía los giros, porque fíjese cómo le giraron de fácil toda esta plata a la unidad de riesgo, le giraron casi 1 billón tan fácil, tan rápido. Eso es el ministro de Hacienda el que estaba ahí también. El ministro de Interior era el que manejaba a los congresistas y el director del DAPRE también le ayudaba al ministro del Interior. Es probable que sean ellos 3 los que estaban, no sabemos cuál es el quinto. ¿Quién podría ser? Porque él se supone que Olmedo era el 4º y había un 5º que no sabemos quién es. No sé si usted sabe, Santiago, quién sería. No, Luz María, no lo sabemos, y esa es la gran revelación que estamos esperando, porque Olmedo López lo que sí ha dicho es que el país no se imagina quién podría ser ese nombre y que es una persona del más alto poder y de la influencia de la presidencia de la República. Por eso es que quienes... Se pensaba que Laura Sarabia, pero él ya dijo que no iba a mencionar a Laura Sarabia. No era Laura Sarabia. Por eso algunos
creen que es la primera dama, Verónica Alcocer, la dimensión que él le da? Pues sí, porque uno pensaría, Gustavo Petro, pero él también ya dijo que el presidente Petro no sabía nada de eso. Ese es un punto importante, lo de Olmedo López. Él trata todo el tiempo de salvar al presidente Gustavo Petro, que por un lado queda bien por no estar metido en eso, pero por otro lado queda muy mal, porque cómo así que no sabe lo que está haciendo su gobierno. Todo eso pasó por encima de él. Ya está mencionado el ministro del Interior, que es como el ministro de gobierno, por llamarlo de alguna manera. Laura Sarabia también descartada. Entonces, ¿quién es el otro? Sí, podría ser Verónica Pero el Alcocer. problema fundamental es que la Fiscalía no se ha movido. Es decir, la lentitud, la Fiscalía en paso de tortuga. Es decir, pareciera que estuviera en operación tortuga con este caso. Con una denuncia de este tipo, cualquier fiscala general habría llamado ya pues inmediatamente, los tendría que haber recibido ella misma o poner a un fiscal de las más altas calidades a recibir sus declaraciones, a ver si merece y sus pruebas. Me parece que en eso está empezando regular la fiscal general. Y se están defendiendo diciendo que es que ellos han salido a hablar primero a los medios y han filtrado información, pero ¿cómo no van a salir a los medios si la justicia no les para Sobre bolas? todo porque este señor Olmedo, que pues también terrible lo corrupto que fue con esto, pues ese señor dice que él no se piensa suicidar, que tiene genuino miedo por su vida. Sí, y entonces por todo esto, tratando tal vez de tapar esto, tanto el petrismo y el presidente Gustavo Petro ponen a los medios y ponen a todo el mundo en estado de como... Da mucho, sí, eso es una histeria. Como histeria colectiva, hablándoles que se va a haber reelección, que va a haber constituyente, pero en realidad, en el fondo así, como trataron de tapar tanto el tema de los dineros irregulares, ilegales que entraron en su campaña, que implicaban a su hijo Nicolás Petro y a su hermano Juan Fernando Petro, pues ahora están aplicando la misma técnica, hablando mucho de constituyente, hablando mucho de reelección, para tapar todo este escándalo de la Unidad Nacional del Riesgo. Bueno, recuerden que esto es Mesa Central, el video podcast del colombiano en el que le contamos todo lo que tiene que saber de Medellín, Antioquia y Colombia. Nos pueden encontrar como El Colombiano Videos aquí en YouTube, activa la campanita, se suscribe, y también en redes sociales como Periódico El Colombiano. No, pero pues las noticias de esta semana siguen como de caída, de bajada, porque este dato, Olga Rendón, este dato de que el recaudo de impuestos cayó más que en pandemia, es que realmente no cayó en pandemia. En pandemia no cayó. ¿Y cuánto cayó ahorita? Cayó 10,3%, pero seguramente en pandemia sí cayó, sino que estamos hablando a abril. Todavía no se sentían los impactos de la pandemia. Claro, porque apenas estamos empezando el encierro. Pero cayó 10,3% en un momento en el que el gobierno está contando con un presupuesto gigante de más de 500 billones. Entonces esto pone en riesgo la ejecución de todos esos programas del gobierno que requieren muchísimos recursos. Pero bueno, como decían por ahí, de Mr. Taxes a Mr. Deficit, refiriéndose a... Oíste, sí, porque el hombre se volvió un fenómeno en redes sociales, muy gracioso, con su cara. El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, para que todos nos entiendan de quién estamos hablando. Digo el hombre porque Mr. Taxes es como el hombre, ¿no? Pero le están criticando justamente que mucho videito en TikTok muy viral, pero no recaudaba. No recauda, y el problema es que pues seguramente hay parte que depende de la DIAN, de su ejecución y de su ir a conseguir a la gente que tiene que pagarle los impuestos que no se los han pagado, pero también a unas cuentas muy mal hechas del gobierno. El gobierno en el 2022 hizo una reforma tributaria que casi toda se hundió, entonces esa plata no le va a entrar al gobierno. De hecho, esta semana la Corte le dijo al gobierno, no, porque la Corte le había tumbado que las regalías tuvieran que pagar impuesto adicional, ¿no? Se lo había tumbado, y ya el gobierno había recogido una plata de esas regalías. O sea que le toca devolver. Exacto, le toca devolver, y le dijo a la Corte, señores Corte, háganme el favor, díganme que yo devuelvo esto así, diferido. Y la Corte le dijo, no señor, eso no es una situación grave porque son 3 billones de pesos más o menos, usted lo puede devolver. Pero entonces a esos 3 billones se le suman estos 10 billones porque el 10,3% equivale en plata a 10 billones. Ya tiene un déficit del gobierno ahí con esas dos rubros solamente de 13 billones de pesos. Y además una economía que creció muy poquito. Nosotros este año estamos pagando los impuestos de lo generado el año anterior en casi todo.
El año anterior crecimos muy poquito y este año vamos a crecer menos, entonces el recaudo naturalmente tenía que bajar, pero el gobierno tenía muchas ganas de poder dar muchos subsidios, de poder aumentar la billetera, y para eso necesitaba un presupuesto abultado. Y pese a que todo el mundo le dijo, Luz María, cuando se estaba discutiendo el presupuesto general, ANIF, la CARF, pues toda la gente que está pensando en las finanzas públicas le decían al gobierno: está desfinanciado, usted está contando con plata, está haciendo cuentas alegres, plata que no existe. En realidad, el Banco de Bogotá está diciendo hoy que a final de este año ese hueco podría ser de 60 billones. Imagínese, primero quería hacer un comentario a lo que dice, es que tanto en salud como en la pensional, como en esto, lo que demuestra el gobierno es que le parece que la ciencia no importa. Es decir, que todos los avances científicos o el avance del conocimiento de la ilustración que ha hecho la humanidad en los últimos siglos no importan, porque les dicen, hay calculadoras para sumar y restar, hay suposiciones, pero decidieron hacer cuentas alegres. Y en esas cuentas alegres, pues entonces, si se cumple lo del Banco de Bogotá, de que al final del año hay un déficit de 60 billones de pesos, es que es una cosa Eso muy... son Luzma, lo que pasa es tres que, reformas tributarias de las grandes. Como decía mi mamá, ellos creen que hay un árbol de donde sale plata, ¿cierto? Porque ¿qué pasó con la reforma de la salud? ¿Qué le dijeron? No, eso no está sopesado, no se sabe cuánto se va a gastar. ¿Qué pasó con el audio del ministro de Salud, donde le decía que llamen al ministro de Hacienda que ponga aquí el 4 letras, porque no hay de dónde sacar plata para la salud de los maestros? Como dicen, de buenas intenciones está empedrado el infierno. Más o menos, exactamente. la reforma o no a hay la nada más educación. peligroso que un mediocre bien intencionado. La reforma a la educación, por ejemplo, es otra que va a requerir muchísima plata que no existe. Pero entonces, digamos que todas esas son cosas que hemos venido diciendo, son unos ideales, a todos nos parece perfecto que todos viviéramos en un paraíso felices, pero esos no son los recursos que hay. Es decir, es que hay un principio de realidad. Pero para el caso concreto de esto, tener un déficit de 60 billones de pesos en un año implica ¿qué? Empezar a recortar, a sacar gente, abrocharse el a botar cinturón. gente. Lo primero es abrocharse el cinturón, y hay dos cosas que el gobierno puede hacer. Una, reducirle al funcionamiento, y en eso pues va a tener que economizar nóminas, eso es echar gente. Y en una época en la que está contratando el Estado muchísimo, como lo muestran siempre los resultados de desempleo, que lo que más ha jalonado es el empleo público. Pero también tiene que quitar el gasto, la inversión, reducirle. Sorprende, por ejemplo, muy bien, y eso pues a mí en lo personal me alegra mucho. En estos ayer el jueves el presidente Petro en Medellín aumentando el subsidio a los adultos mayores de 80 años, de 80.000 a 225.000, aplaudido, pero eso requiere dinero. Está hablando de 500.000 millones de pesos más. Tiene que pensar para como eso en está ese... contando con la pensional, que todavía está Pero trancada. mire que Claro. usted toca un punto. Realmente lo que ha sostenido los indicadores de desempleo que no caigan, e incluso el crecimiento del país, ha sido el Estado, el aparato del Estado. Si el aparato del Estado pierde 60 billones, vamos a empezar a ver que la recesión sí es real, porque entonces el Estado no va a tener cómo emplear tanto dinero, a no ser que entonces la solución de Gustavo Petro sea la más trágica, que sea pedir más deuda e imprimir plata. Gracias a Dios billetes. él no ha vuelto a hablar de imprimir billetes, pero lo que sí está en trámite es el aumento del techo de deuda, que le permitiría endeudarse un poco más, no demasiado, porque el asunto es que en este momento estamos por encima de lo que se puede, pero no, Dios. Pero lo que va a pasar probablemente es que tiene que encontrar alguna solución. De hecho, pidió que la regla fiscal se flexibilizara, es decir, todo va en esa dirección, que no piensa ahorrar, porque el espíritu de Gustavo Petro es que es un Estado gordo, grasiento, Bollante. lleno Claro. de cosas, y no un Estado musculoso que pueda mover al país. Claro que él, por ejemplo, esta semana dio puntadas de que si no le aprobaban ese techo de deuda, en lugar de dejar de gastar, que es lo que hace cualquiera cuando no tiene plata, dijo que podía llegar a no pagar la deuda.
Y eso También, es gravísimo. exacto. Que es como el camino que tomaron muchas presidencias argentinas, ¿no? Hasta que esos subsidios se reventaron. Argentina cayó mucho en default, se llama eso técnicamente, que era no pagar la deuda, y eso es un problema gravísimo porque nadie te presta. Cuando estás reportado en Datacrédito, ¿quién te presta? Por eso es que el presidente Gustavo Petro quiere estas reformas, en parte. Buena parte de su razón de ser de estas reformas, la reforma a la salud y la reforma pensional, es porque ahí es donde hay plata. Es decir, el Estado le tenía que enviar a unos privados una cantidad de plata para que ellos atendieran esas necesidades básicas de la población. El Estado entonces dice, el Estado Gustavo Petro dice, no, venga, yo recojo esa plata porque yo tengo que utilizar esa plata, y ya la utiliza a discrecionalidad de su bolsillo. Entonces de pronto pues pueden empezar a pasar situaciones con esta plata, teniendo él estos déficits tan grandes que tiene, y pues esperemos, no sé en ese punto cuál es la solución. Creo que nadie sabe, Luzma, porque la plata del recaudo no llega y es muy probable que no vaya a llegar, y estaríamos nuevamente, como en el primer tema, acudiendo a la sensatez del presidente. Perfecto. El peor recaudo en 20 años, y el peor recaudo hecho por un joven que tiene una buena trayectoria en términos económicos, pero que parece que se dedicó más a hacer unos videos muy divertidos en el TikTok, que se le aplauden porque esos videos hicieron pues que... Pedagogía. Pedagogía, pero que, bueno, y ahora... No le ayudaron a recaudar. Y ahora lo premiaron con el Ministerio de Comercio. No sé si es un premio o es precisamente el presidente haciéndole el favor al ministro de Hacienda de quitárselo del camino, porque entre el ministro de Hacienda y el director de la DIAN estaban que se mataban. Pero sí es muestra un poco de que el presidente Petro quiere a Reyes. Porque además... Porque le está dando un poder superior. Y no lo sacó del gobierno. No lo sacó pues porque las bodegas petristas lo aman, lo están convirtiendo en un candidato presidencial, pero ese candidato presidencial es el que le pusieron una tarea, y a pesar de que tuvo muchos recursos a su disposición, contrató cerca de 10.000 personas más en la DIAN para hacer este recaudo, pues el recaudo cayó 10%. Bueno, y este es fin de semana de puente, así que a ustedes muchas gracias, a los que nos acompañaron hasta el final un agradecimiento, y les deseamos pues que pasen muy bueno con su familia, y nos vemos la próxima semana desde El Colombiano con su programa Mesa Central.